Una hermosa chica negra estaba caminando por la ciudad, y nada parecía pasar hasta que un policía salió a su encuentro, y quería conocerla. Ella cortésmente lo rechazó, no estaba acostumbrada a recibir tales respuestas. El policía se enojó y con ira, la abofeteó fuerte en la cara a pesar de que era una niña, no lo indignó. La peor parte fue que esto fue solo el comienzo de su tortura en manos del policía tirano. Lo que sí sabía era que su padre no era un hombre común. Te sorprenderás cuando salga. La verdad, asegúrate de suscribirte al canal y escribir en los comentarios donde veas este video desde las calles de la ciudad, llenas del zumbido habitual de la vida. Cuando la noche comenzó a ponerse, los edificios altos proyectaban largas sombras sobre las aceras y la gente se apresuraba con sus asuntos. Entre ellos estaba Emily, una hermosa joven negra con un paso seguro, caminaba por el corazón de la ciudad disfrutando del calor del día que se desvanecía en una fresca brisa vespertina. Emily amaba estos momentos de paz caminando sola y disfrutando de las vistas y los sonidos de la bulliciosa ciudad que había. No tenía idea de que su tranquilo paseo vespertino estaba a punto de tomar un giro oscuro. Mientras Emily caminaba por la acera, notó a un policía blanco de pie junto a su patrulla observándola atentamente. Su mirada se detuvo en ella por más tiempo del que le hubiera gustado, pero lo ignoró tratando de ignorar la inquietud que subía por su columna vertebral. Sin embargo, cuando pasó junto a él dio un paso adelante bloqueándole el camino. «Hola, señorita, ¿puedo hablar con usted un segundo?», preguntó con una sonrisa forzada en su rostro. Emily hizo una pausa sintiendo una ola de incomodidad. El comportamiento del oficial era amigable en la superficie, pero había algo en la forma en que la miraba que le ponía los pelos de punta. No quería involucrarse, pero también sabía que no debía ser completamente despectiva con un oficial de policía. Respiró profundamente y sonrió cortésmente. «Lo siento, oficial, pero tengo prisa», dijo tratando de mantener su tono neutral. El oficial, cuya etiqueta con el nombre decía Jason, entrecerró los ojos ligeramente. Su sonrisa se desvaneció mientras sus ojos la recorrían. «Vamos, solo trato de ser amigable. ¿Cuál es la prisa?», presionó acercándose invadiendo su privacidad. La incomodidad de Emily se profundizó, podía sentir su insistencia, pero mantuvo la compostura. «Lo aprecio, pero realmente tengo que irme», repitió con voz firme pero educada. La expresión de Jason se endureció, la fachada amistosa se desvaneció por completo. No estaba acostumbrado a ser rechazado, especialmente no por alguien como ella. Dio otro paso hacia adelante, su mano rozó el bastón en su cinturón. «¿Estás seguro de que quieres alejarte de mí así?». Su tono ya no era amistoso, era amenazante. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. El miedo comenzó a retorcerse en su estómago cuando se dio cuenta de que esta situación estaba tomando un giro peligroso. Dio un pequeño paso hacia atrás tratando de poner algo de distancia entre ellos. «No busco problemas», dijo. Su voz temblaba ligeramente, pero era demasiado tarde. El rostro de Jason se retorció de ira, su temperamento estalló ante su resistencia sin previo aviso. Le pasó la mano por la cara. La fuerza del golpe la hizo tropezar. El dolor de espalda le atravesó la mejilla mientras se agarraba la cara en estado de shock. «¿Qué diablos te pasa?», Jade, o con acento agudo, su voz se llenó de incredulidad y miedo. Los ojos de Jason brillaron con una luz peligrosa mientras buscaba su radio. «Tenemos un sospechoso que se resiste al arresto aquí», dijo en el dispositivo, su voz fría y autoritaria. «Envíe refuerzos». El corazón de Emily se aceleró. Esto no podía estar pasando. Ella no había hecho nada malo, y ahora la estaban tratando como a una criminal. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda, pero los pocos transeúntes que habían estado cerca se habían apresurado o tenían demasiado miedo de intervenir. En cuestión de minutos llegaron dos policías más, sus rostros severos y sin emociones. Jason señaló a Emily como si fuera una amenaza peligrosa. «Se está resistiendo al arresto», dijo, su voz se llenó de veneno. Antes de que pudiera protestar, los oficiales entraron. Uno de ellos la agarró del brazo bruscamente, retorciéndolo detrás de su espalda mientras el otro la empujaba al suelo. Emily gritó de dolor cuando su cuerpo golpeó el pavimento frío y duro. No les importó sus gritos de misericordia o el hecho de que no les había hecho nada malo. Ella no era más que un objetivo. «Detente por favor, no he hecho nada», suplicó Emily con la voz quebrada mientras las lágrimas corrían por su rostro, pero sus gritos cayeron en los oídos sordos. Jason observó con una sonrisa mientras sus compañeros oficiales la sujetaban disfrutando del poder que tenía sobre ella en ese momento. Se agachó junto a ella inclinándose cerca para que solo ella pudiera escucharlo. «Debiste haber sido amable, cariño», susurró oscuramente. «Ahora mira el desastre que has hecho». El corazón de Emily latía con fuerza mientras luchaba por respirar. El peso de los oficiales presionándola contra el suelo. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con el terror que sentía. Esto era una pesadilla, y no tenía forma de despertar. Mientras la ponían de pie bruscamente, sus brazos se retorcieron dolorosamente detrás de su espalda. Jason dio un paso adelante. Una vez más su mano agarró su barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo. «Estás bajo arresto por resistirse a un oficial de policía», se
Burló y confía en mí, te vas a arrepentir de traicionarme. Los oficiales la empujaron a la parte trasera del auto de policía, cerrando la puerta detrás de ella. Emily se quedó sola en el frío y oscuro interior del vehículo. Su mente corría, esto no era solo un arresto, esto era un asalto a su dignidad, sus derechos y su propia existencia. Mientras el auto se alejaba a toda velocidad hacia la estación de policía, la mente de Emily daba vueltas con miedo e incredulidad. ¿Qué había hecho para merecer esto? Ella solo estaba tratando de vivir su vida y ahora la estaban tratando como a una criminal. El pensamiento de lo que la esperaba en la estación le revolvía el estómago. Solo podía rezar para que alguien de alguna manera la ayudara, pero por ahora estaba completamente a su merced. Las duras luces fluorescentes de la estación de policía parpadeaban arriba, mientras Emily era arrastrada a través de la entrada de la estación, su muñeca fuertemente esposada detrás de su espalda. El frío metal se clavó en su piel y todo su cuerpo dolorido por la fuerza brutal que los oficiales habían usado contra ella. El miedo latía por sus venas, pero sabía que suplicar no serviría de nada aquí. Estos hombres no estaban interesados en su inocencia, ya habían decidido que era culpable de algo, cualquier cosa, y ahora iban a hacer que pagara a Jason. El oficial que había comenzado todo caminaba detrás de ella, una sonrisa cruel jugando en sus labios, sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza, sabiendo muy bien que nadie en este lugar cuestionaría sus acciones mientras marchaban por la estación. Emily vio a otros oficiales mirar en su dirección, pero ninguno de ellos parecía preocupado en sus ojos. Ella era solo otra sospechosa, otro criminal traído por uno de los suyos. Llegaron a una pequeña sala de interrogatorio sin ventanas en el otro extremo de la estación. Las paredes estaban vacías, el aire sofocante. Uno de los oficiales la empujó bruscamente hacia una silla, asegurándole los brazos en el respaldo. Sus manos palpitaban por las esposas apretadas y su mente corría mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Jason cerró la puerta detrás de él y el corazón de Emily se hundió. Estaba atrapada. Bueno, mira dónde estamos, dijo Jason burlonamente, rodeándola como un depredador acechando a su presa. Deberías haber cooperado, esto no tenía que pasar. No hice nada, dijo Emily. Su voz temblorosa pero firme, luchó por mantener la compostura a pesar del pánico que crecía dentro de ella. Sabes que no hice nada. Jason hizo una pausa, inclinándose cerca para que sus caras estuvieran a solo centímetros de distancia. ¿Crees que me importa? ¿De verdad crees que a alguien aquí le importa lo que hiciste o no hiciste? Emily lo miró horrorizada por la frialdad en sus ojos. Era como si disfrutara de su miedo alimentándose de su impotencia. Enderezó su sonrisa, se ensanchó. Vas a tener que seguirle el juego si quieres salir de aquí, cariño. Continuó caminando de un lado a otro frente a ella. Porque en lo que a nosotros respecta eres una amenaza para la seguridad nacional. ¿Qué? Emily parpadeó con incredulidad. ¿Seguridad nacional? Eso es ridículo. Jason dejó de caminar de un lado a otro. Su expresión se volvió ridícula. ¿Crees que estamos bromeando aquí? Has sido clasificado como un terrorista potencial. Te estabas resistiendo al arresto, actuando sospechosamente. ¿Quién sabe de qué eres capaz? La mente de Emily dio vueltas. Esto no podía ser terrorismo real. Esto iba más allá de una acusación inventada. Era una mentira, descarada manera de justificar su brutalidad. Su respiración se aceleró cuando se dio cuenta de lo peligrosa que se había vuelto la situación. No puedes inventar cosas, Emily susurró con voz temblorosa. No he hecho nada malo. Jason se rió, el sonido frío y vacío. O no podemos, y lo hacemos. Descubrirás que somos muy buenos haciendo desaparecer las cosas. Antes de que Emily pudiera responder, la puerta se abrió y dos oficiales más entraron en la habitación. Miraron a Jason expectantes, esperando su orden. Llévenla a sostener. Jason ordenó, su voz casual como si les estuviera pidiendo que entregaran un paquete en lugar de un ser humano. Asegúrense de que esté cómoda. Los otros oficiales agarraron a Emily por los brazos, levantándola de la silla. Su cuerpo gritó en protesta, sus músculos le dolían por la paliza anterior. La arrastraron por un pasillo poco iluminado hacia una serie de celdas en la parte trasera de la estación. El olor a sudor y miedo se aferraba al aire espeso y sofocante. La empujaron a una celda pequeña y sucia, cerrando de golpe la pesada puerta de metal detrás de ella. La habitación estaba fría, las paredes de concreto desnudas, y la implacable Emily se tambaleó al suelo. Sus piernas cedieron bajo ella mientras el peso de su situación finalmente caía sobre ella. Nunca se había sentido tan impotente, tan atrapada. Las horas se convirtieron en días. El paso del tiempo se desdibujó mientras Emily permanecía encerrada en la celda oscura y silenciosa. Cada pocas horas la puerta se abría y los oficiales la sacaban a rastras para otra ronda de interrogatorio. Pero nunca se trató realmente de las preguntas, se trataba de destrozarla física y mentalmente. Jason siempre estaba allí mirando, esperando. Cada vez que la empujaba más, exigía más, siempre encontraba nuevas formas de infligir dolor. El dolor empeoraba, moretones más calculados florecían en su piel y su cuerpo gritaba de agonía. Pero nadie venía a ayudar, a nadie le importaba. No era solo físico, el tormento psicológico era constante. Jason le susurró amenazas al oído, le dijo:
que nadie vendría por ella, que nadie sabría siquiera que había estado allí. Inventó mentiras sobre su participación en complots terroristas, torciendo la realidad hasta que se volvió irreconocible, y luego estaba a su brazo. Una noche, durante una sesión particularmente brutal, Jason agarró su muñeca y la retorció violentamente hasta que el repugnante dolor, el crujido de un hueso, resonó por la habitación. Emily gritó de dolor y se desplomó en el suelo mientras la agonía desgarraba todo su cuerpo. «Ups». Jason se burló. Dio un paso atrás y bajó la mirada hacia ella. «Forma ascendente. Parece que no eres tan fuerte como pensabas». Emily yacía en el suelo frío acunando su brazo roto mientras las lágrimas corrían por su rostro. El dolor era insoportable, pero era la desesperanza lo que aplastaba su espíritu. Los días habían pasado y nadie había venido a buscarla. Estaba completamente a su merced y Jason no mostraba signos de detenerse en los momentos de silencio entre el tormento. La mente de Emily vagaba. Pensó en su padre, el jefe Robert Carter, el jefe de la fuerza policial de la ciudad. Era un hombre de principios, un líder que había dedicado su vida a defender la justicia y proteger a los inocentes. Nunca permitiría que algo así sucediera si lo supiera, pero ese era el problema. No conocía a nadie. El corazón de Emily dolía al pensar en la preocupación de su padre. Su frenética búsqueda por ella. Sabía que estaría destrozando la ciudad para encontrarla, pero ¿cuánto tiempo? ¿Tendría que averiguar qué le había pasado realmente? ¿O desaparecería tal como Jason la había amenazado cuando la puerta de su celda se abrió con un crujido una vez más? Emily se obligó a sentarse aunque cada movimiento enviaba nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo destrozado. El oficial que entró esta vez no era Jason, pero era igual de frío e indiferente. «Era hora de otra ronda», dijo con su voz desprovista de emoción mientras la alcanzaba. El corazón de Emily se hundió cuando se dio cuenta de que su pesadilla estaba lejos de serlo. Sobre el suave giro de la ciudad filtrado a través de la ventana entreabierta de la oficina del jefe Robert Carter, los papeles estaban esparcidos por su escritorio. Su habitual sentido del orden y el control se vio sacudido por una creciente inquietud que lo señalaba desde hacía días. Su hija Emily no había estado en casa en más de 48 horas. Su teléfono fue directo al buzón de voz y ninguno de sus amigos había sabido nada de ella. Esto no era como Emily, ella siempre se mantenía en contacto sin importar lo ocupada que estuviera. La inquietud ahora se había transformado en miedo en toda regla. Robert caminaba de un lado a otro de su oficina, sus pisadas pesadas contra el piso de madera. Era un hombre que había pasado décadas en la aplicación de la ley, un hombre que había visto todo tipo de crimen y tragedia imaginable, pero esto era personal. Su mente corría con las posibilidades, cada una más oscura que la anterior. ¿Podría haber sido secuestrada? ¿Podría haber tenido un accidente? Se obligó a dejar esos pensamientos a un lado. Como jefe de policía conocía el poder del miedo y lo que podía hacerle incluso a la mente más disciplinada, pero como padre ese miedo lo estaba asfixiando. Sus instintos gritaban que algo estaba muy mal. Con una respiración profunda cogió el teléfono de su escritorio y marcó un número. La línea sonó solo una vez antes de que su oficial adjunto Daniels cogiera. «Jefe, ¿qué pasa?». La voz de Daniel crujió a través del receptor, teñida de preocupación. «Daniels, necesito que envíes una alerta a toda la ciudad. Mi hija está desaparecida», dijo Robert, su voz firme pero urgente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Daniels había trabajado con Robert durante años y en todo ese tiempo nunca había escuchado al jefe sonar así. «¿Qué quieres decir con que desapareció? ¿Cuándo fue la última vez que supiste de ella?». «Hace 2 días. No responde a su teléfono y no puedo rastrearla. Nadie la ha visto desde anteayer. Necesito a todos los oficiales disponibles en esto». Robert respondió caminando de un lado a otro mientras su preocupación crecía. «Entendió, enviaré la alerta de inmediato». «Daniel», dijo su voz tranquila pero seria, «nos pondremos en ello, jefe». Tan pronto como terminó la llamada, Robert colgó el teléfono y se pasó la mano por la cara. Su instinto le dijo que algo mucho peor había sucedido. No era propio de Emily simplemente desaparecer. Se sentó en su escritorio mirando la fotografía de Emily, que estaba enmarcada frente a él. Era de su graduación de la universidad, un momento de puro orgullo y alegría. Era inteligente, independiente y feroz, cualidades arraigadas en ella más que nada, y ahora se había ido. Desapareció sin dejar rastro. Las horas pasaron lentamente mientras esperaba alguna palabra, alguna pista. Su corazón se aceleraba cada vez que su teléfono sonaba, pero siempre era lo mismo. No hay noticias. Él no era solo el jefe de policía, ahora era un padre desesperado por encontrar a su hija. De repente, la puerta de su oficina se abrió de golpe y el oficial Daniel intervino. Su rostro estaba tenso. «Jefe, tenemos algo», dijo Daniel con tono urgente. «No es mucho, pero una de nuestras unidades de patrulla informó de un disturbio cerca de la calle 8. Hace 2 noches hubo un altercado que involucraba a una joven negra que coincidía con la descripción de Emily. Se llamó a un par de oficiales». El corazón de Robert dio un vuelco y los oficiales Daniels se movieron incómodos, evitando el contacto visual. El oficial Jason Mitchell. En su unidad. Robert se puso rígido.
Jason Mitchell era conocido por su enfoque agresivo hacia la aplicación de la ley. Tenía una serie de quejas en su contra. Nada que se mantuviera, pero Robert conocía muy bien su reputación. Apretó la mandíbula. Una oleada de ira surgió dentro de él. ¿Dónde está Mitchell ahora? Robert exigió su voz. Duro como el acero. Todavía está de servicio. Jefe. Pero Daniels vaciló. Miró al suelo. Hay más. Revisamos los registros. Parece que Emily fue traída a la estación esa noche, pero no hay un registro oficial de su liberación. De hecho, no hay ningún papeleo. Nunca fue. Robert se sintió como si le hubieran arrancado el suelo debajo de sus pies. Emily había estado bajo custodia policial en su propio departamento, y nadie se lo había dicho. Su pulso se aceleró, las piezas del rompecabezas se encajaron en su lugar. Jason Mitchell, el papeleo faltante, el silencio. Traigan a Mitchell, aquí ahora. Robert gruñó, su voz baja y peligrosa. Daniels asintió, saliendo de la habitación rápidamente. Robert se sentó detrás de su escritorio agarrando los apoyabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía en su pecho, una mezcla de furia y terror inundando su sistema. Siempre se había enorgullecido de dirigir un departamento limpio, pero ahora su propia hija estaba retenida en algún lugar bajo sus narices, y Mitchell estaba involucrado. Esperó, su mente corrió a través de las posibilidades. La estación era su dominio. ¿Cómo pudo haber pasado esto por alto? Entre sus dedos y su Emily, la idea de que ella estuviera en manos de alguien como Mitchell, le revolvió el estómago. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo. El oficial Jason Mitchell caminaba con su habitual sonrisa arrogante estampada en su rostro, como si estuviera entrando a una reunión informal. La sangre de Robert hirvió al verlo. Jefe, ¿querías verme? Jason preguntó, inclinándose casualmente contra el marco de la puerta, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba en la habitación. Robert no perdió el tiempo en cortesías. ¿Dónde está mi hija? Jason parpadeó, tomado por sorpresa. Tu hija, no sé, Emily, mi hija, ¿dónde está? La voz de Robert era peligrosamente tranquila, pero había un filo que hizo que la sonrisa de Jason vacilara. No sé de qué estás hablando. Acerca del jefe. Jason tartamudeó, su bravuconería resbalándose. Cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación, Robert se puso de pie, su imponente figura elevándose sobre Jason. No juegues conmigo, fuiste la última persona en verla, ¿no? Jason se movió nervioso, gotas de sudor formándose en su frente. Jefe, miro, hubo un malentendido. Ok, pensamos que ella estaba involucrada en algo serio. Involucrada en lo que? Robert interrumpió, su voz levantándose. La trajiste a esta estación, y no hay registro de su liberación, sin cargos ni papeleo, así que dígame, oficial Mitchell, ¿qué ha hecho con mi hija? Jason tragó saliva al darse cuenta de que no había una salida fácil de esto. Jefe, ella se resistió al arresto. Ok, pensamos que podría haber sido peligrosa, pero no es lo que piensas. ¿Dónde está? La paciencia de Robert se estaba agotando, su voz cada vez más fuerte y más autoritaria con cada palabra. Jason vaciló, pero la presión era demasiada. Ella está conteniendo, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. El corazón de Robert cayó, sus peores temores fueron confirmados. Emily había estado allí en su propio departamento, sufriendo Dios sabe qué a manos de sus propios oficiales. Su rabia estalló y se acercó a Jason, sus ojos ardían de furia. ¿Me vas a llevar con ella ahora? Robert ordenó, su voz mortalmente tranquila. Jason asintió rápidamente, demasiado aterrorizado para discutir. Condujo a Robert por el pasillo hacia las celdas de detención, su mente acelerada con excusas, pero sabía que no había escapatoria ahora. Robert Carter era un hombre que no se detendría hasta conseguir lo que quería, y ahora mismo quería a su hija de vuelta. Cuando llegaron a las celdas, Robert apenas podía contener su ira. Su mundo entero se había puesto patas arriba en cuestión de horas, y el pensamiento de lo que Emily había soportado hizo que se le helara la sangre. Cuando Jason abrió la puerta de la celda de detención, Robert entró. Su respiración se atascó en su garganta cuando la vio. Emily sentada acurrucada en la esquina, su cuerpo magullado, su rostro pálido de cansancio. Su brazo estaba acunado contra su pecho, claramente roto, y sus ojos, una vez tan llenos de vida, estaban apagados por el dolor. Emily, Robert susurró corriendo a su lado. Emily miró hacia arriba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando vio a su padre, el alivio inundó su rostro, aunque estaba atenuado por el dolor de todo lo que había pasado. Papá, susurró, su voz débil y temblorosa. Robert la abrazó suavemente con cuidado de no lastimarla más. Su corazón se rompió al verla, su pequeña niña reducida a esto. Ahora estás a salvo, susurró, su voz espesa de emoción. Estoy aquí, pero mientras la sostenía, su mente ya estaba corriendo hacia adelante. Jason Mitchell pagaría por esto, todos lo harían. El aire en la estación de policía estaba cargado de tensión mientras Robert guiaba suavemente a su hija Emily fuera de la celda. Cada paso que daba estaba lleno de propósito, pero el fuego que ardía dentro de él solo se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La vista de su hija golpeada y rota envió una ola de furia que se estrelló sobre él como nada que hubiera experimentado antes. Mantuvo un brazo firme alrededor de ella. Su rostro era una máscara de determinación sombría, pero detrás de su expresión estoica, su mente ya estaba trabajando exactamente en cómo haría que Jason Mitchell pagara. Jason lo siguió por el pasillo. Su rostro estaba pálido de miedo al saber que todo se había vuelto mucho más allá de su control.
Su comportamiento arrogante había desaparecido, ahora reemplazado por miradas nerviosas y manos inquietas. Sabía que no lo haría. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. El oficial adjunto de Robert, Dan Daniels, esperaba ansiosamente al final del pasillo con los ojos muy abiertos cuando vio la condición de Emily. Era peor de lo que esperaba, su rostro estaba hinchado con moretones, su brazo claramente roto y caminaba con una dolorosa cojera. Daniels rápidamente miró a Robert, la culpa parpadeando en su rostro. No lo había sabido, pero eso no importaba ahora, el daño estaba hecho. Jefe, Daniel, sobresaltado, pero Robert lo interrumpió con una mirada aguda, llévela a un hospital. Robert dijo con voz fría y controlada, aunque su furia apenas estaba contenida ahora. Daniels asintió rápidamente, sin atreverse a decir nada más, ayudó con cuidado a Emily a subir a un auto, evitando el contacto visual con Robert, cuya rabia hirviente era palpable mientras el auto se alejaba. Robert volvió toda su atención a Jason, que estaba a unos metros de distancia, luciendo como un hombre que sabía que estaba a punto de enfrentar la tormenta de su vida. Mitchell. Robert gruñó dando un paso hacia él. ¿Crees que puedes barrer esto debajo de la alfombra? ¿Crees que puedes salirte con la tuya con lo que le hiciste a mi hija? Jason tragó saliva con fuerza. La confianza se desmoronó cuando se enfrentó a la ira del jefe. No sabía que ella era tuya, es mi hija, sí. Robert interrumpió su voz, alzándose con cada palabra. Pero eso no importa, lo que importa es que torturaste a una mujer inocente, la incriminaste por un crimen que no cometió y la hiciste pasar por el infierno. ¿Por qué? Porque te dijo que no. Jason dio un paso atrás, su mano temblaba mientras Robert avanzaba hacia él. Jefe, no es así, se resistió al arresto y pensamos que la mano de Robert salió disparada, agarrando a Jason por el cuello y golpeándolo contra la pared más cercana con una fuerza que lo dejó sin aliento. Jason jadeó con acento agudo, con los ojos muy abiertos por el pánico, cuando el rostro de Robert se alzó a centímetros del suyo. No te atrevas a mentirme, Robert gruñó en voz baja y mortal. He visto suficientes hombres como tú para saber exactamente lo que eres. ¿Crees que tu placa te da poder? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras con la gente que no puede defenderse? Jason se retorció, tratando de alejarse, pero Robert lo mantuvo en su lugar sin esfuerzo. Lo juro, jefe, no quise que llegara tan lejos, fue un malentendido, pensamos que podría ser peligrosa. Robert lo golpeó contra la pared nuevamente, esta vez más fuerte, silenciando sus protestas. Peligroso, es una mujer joven que camina a casa y usaste tu poder para aterrorizarla, le rompiste el brazo, casi la destruyes. La respiración de Jason se convirtió en jadeos irregulares mientras luchaba por hablar. Jefe, pero Robert terminó de escuchar, soltó el cuello de Jason y dio un paso atrás, mirando a los otros oficiales que se habían reunido en el pasillo mirando la confrontación en silencio atónito. Todos eran colegas de Jason, hombres que habían trabajado con él durante años, pero ahora estaban congelados, inseguros de qué hacer. Sujétenlo, ordenó Robert, su voz llena de autoridad. Dos de los oficiales rápidamente dieron un paso adelante, agarrando los brazos de Jason y sosteniéndolo en su lugar, sus rostros sombríos. Sabían que no había escapatoria de esto, no hablar para salir de lo que se había hecho. El peso de la presencia de Robert fue suficiente para hacerlos obedecer sin cuestionar. Jason se agitó tratando de liberarse, pero los oficiales lo sujetaron firmemente, sus ojos se movieron rápidamente alrededor. Habitación, desesperado porque alguien interviniera, pero nadie movió el poder. La dinámica había cambiado. Robert no era solo un jefe, ahora era un padre buscando justicia, y nadie se atrevió a interponerse en su camino. Robert se giró y miró directamente a Jason, sus ojos oscuros por la ira. ¿Crees que eres duro, no? Mitchell, veamos qué tan duro eres realmente. Con un movimiento suave, Robert alcanzó el bastón que colgaba a su costado, lo agarró con fuerza sintiendo su peso familiar en su mano. Esto ya no era solo una herramienta del trabajo, era un arma de retribución. Los ojos de Jason se abrieron con horror cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Jefe, por favor. Antes de que pudiera terminar, Robert dio un paso adelante y golpeó el bastón. Cayó con fuerza, golpeando con fuerza el brazo extendido de Jason. Con un crujido repugnante, Jason gritó, el sonido resonando por el pasillo mientras el dolor desgarraba su cuerpo. Su brazo se torció de forma antinatural, colgando flácido a su lado. Los oficiales sosteniéndolo apenas se estremecieron, sus rostros inexpresivos, mientras continuaban sujetándolo. Sabían que era mejor no interferir, esto estaba más allá del cumplimiento del deber, ahora esto era personal. Jason cayó de rodillas jadeando por respirar, su rostro se retorció en agonía, las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras agarraba su brazo destrozado, la realidad de su situación hundiéndose. Él ya no era el que tenía el control. Robert estaba de pie sobre él, su expresión fría e inflexible. Eso es para mi hija. Jason sollozó mirando a Robert con ojos suplicantes, pero no había simpatía para encontrar. El rostro de Robert era una máscara de ira, y el oficial, una vez arrogante, ahora estaba reducido a un hombre destrozado y lamentable en
El suelo. Los otros oficiales permanecieron en silencio mirando cómo la caída de sus colegas se desarrollaba ante ellos. Nadie dijo una palabra, nadie se atrevió a intervenir. Este era el momento de justicia de Robert, y ellos lo sabían. Robert se alejó de Jason, su corazón todavía latía con furia, pero su mente ya se movía hacia lo que vendría después. Jason Mitchell pagaría por lo que había hecho, pero esto ya no se trataba solo de él, se trataba de cada oficial que se había convertido un ojo ciego, cada persona que había dejado que la corrupción en su departamento se agrave sin consecuencias. Lo llevan a la celda. Robert ordenó a los oficiales, su voz firme, pero llena de autoridad, y no lo dejen salir hasta que yo lo diga. Los oficiales asintieron arrastrando al sollozante Jason por el pasillo. Ya no era el depredador que una vez pensó que era, ahora era la presa. Mientras desaparecían en el área de Holden, Robert se paró en medio de la estación, su mente dando vueltas. El peso de lo que acababa de suceder lo presionaba fuertemente, pero no había lugar para el arrepentimiento. Todavía no había hecho lo que cualquier padre haría, había luchado por la justicia de su hija y continuaría luchando sin importar el costo, pero cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, un pensamiento permaneció en su mente: Emily lo necesitaba ahora más que nunca. La estación estaba más tranquila de lo habitual esa mañana, un silencio tenso colgando en el aire como una nube de tormenta que aún no se había roto. Todos los oficiales sabían lo que había sucedido la noche anterior, cómo Jason Mitchell había cruzado la línea de Ross, y cómo el jefe Robert Carter había entregado su propia marca de justicia. Los susurros se habían extendido como un reguero de pólvora a través de las filas, y ahora nadie se atrevió a hablar demasiado alto o hacer contacto visual mientras Robert caminaba por el edificio, pero a Robert no le preocupaban los susurros, no le preocupaban las miradas de asombro de sus subordinados. Su enfoque ahora era singular: justicia para Emily. Había pasado una noche sin dormir sentado junto a su cama de hospital mirándola respirar, viendo los moretones en su rostro, su brazo envuelto firmemente en un yeso, el costado de su hija roto y vulnerable. Solo había endurecido su resolución. No habría piedad para el hombre que había hecho esto. Jason Mitchell todavía estaba en su celda, su brazo colgando inútilmente a su costado después de que Robert lo había destrozado de un solo golpe. Los otros oficiales lo habían encerrado sin cuestionarlo. Pero ahora había llegado el momento de decidir su destino. Robert le había prometido justicia, y lo iba a llevar a cabo. Caminó hacia el área de detención, sus pesadas botas resonaron contra el piso de concreto en el interior. Jason se sentó desplomado en la esquina de su celda. Su rostro era una mezcla de dolor, miedo y humillación. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia, ahora solo mostraban desesperación. El vendaje envuelto alrededor de su brazo hizo poco para aumentar el daño que Robert había hecho. Conocía su carrera. Terminó. Lo que no sabía era qué más tenía el jefe guardado para él. Robert le ordenó a uno de los guardias que abriera la puerta. El guardia dudó por un breve momento, mirando nerviosamente entre Robert y Jason. El peso de lo que estaba a punto de suceder parecía flotar en el aire, pero después de una pausa de un segundo, el guardia obedeció, desbloqueando la puerta de la celda con un clic metálico. Robert entró por la puerta cerrándola suavemente detrás de él. La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Jason, todavía acunando su brazo roto, miró a Robert, respirando entre jadeos superficiales. Jefe, por favor. La voz de Jason era débil, casi patética. Trató de formar las palabras. Su bravuconería habitual se había ido, reemplazada por el crudo terror de un hombre que sabía no le quedaba ningún poder. Robert no respondió de inmediato, se quedó allí por un largo momento, sus ojos fijos en Jason, con una intensidad que hizo que él hombre más joven se encogiera contra la pared. El rostro del jefe era una máscara de fría furia, su silencio más amenazador de lo que cualquier palabra podría haber sido. ¿Crees que esto se acabó, Robert? Finalmente dijo, su voz baja, pero llena del peso de 100 amenazas no dichas. Jason tragó saliva, su mano buena temblaba mientras trataba de encontrar algo, cualquier cosa que decir en su defensa. Jefe, no quise que las cosas fueran tan lejos, juro que no sabía que ella era tu hija. Esto no tiene nada que ver con que ella sea mi hija. Robert lo interrumpió bruscamente. Esto tiene todo que ver con el hecho de que abusaste de tu poder, torturaste a una mujer inocente, usaste tu placa para destruir la vida de alguien porque podías. El rostro de Jason retorcido de dolor tanto físico como emocional. No lo hice, ella se resistió. Solo no me mientas, Robert gruñó, acercándose hasta que se inclinó sobre Jason. La atacaste porque te rechazó, la golpeaste porque pensaste que podías escapar con eso, le rompiste el brazo, la encerraste en una celda durante días sin una sola prueba en su contra. ¿Crees que no sé exactamente qué clase de hombre eres? Jason gimió con la respiración atrapada en su garganta, sus lágrimas brotaron de sus ojos. Sabía que no había escapatoria de esto, ninguna manera de deshacer lo que había hecho. Por favor, jefe, Jason rogó con la voz quebrada, cometí un error, sé que lo hice, pero también tengo una familia, tengo hijos, no me quites esto, por favor. La expresión de Robert no cambió, había escuchado estas excusas antes una y otra vez de hombres como Jason, hombres que creían que sus acciones no tenían consecuencias hasta que era demasiado tarde, y ahora era demasiado tarde. Tuviste todas las
Oportunidades de arreglar esto, dijo Robert con frialdad, pero en cambio elegiste torturar a una mujer inocente. Mi hija, ¿crees que mereces misericordia? ¿Crees que mereces mantener la vida que has construido después de lo que has hecho? Jason se echó a llorar abiertamente. Ahora su cuerpo temblaba con la fuerza de sus lágrimas, y su mano buena se aferraba desesperadamente a la pernera del pantalón de Robert, mientras rogaba por perdón. Lo siento, Jason lloró, haré lo que sea, jefe, lo que sea, solo no me engañes. No. Robert apartó su pierna de un tirón, disgustado por la vista del desgarrón frente a él. Te arruinaste a ti mismo, Mitchell, hiciste esto. No. Yo con un movimiento rápido, Robert giró sobre sus talones, y salió de la celda dejando a Jason desplomado en el suelo, sus sollozos resonando en la fría habitación vacía. Los guardias cerraron la puerta detrás de él, con un fuerte ruido metálico, y Robert respiró profundamente, estabilizándose para lo que vendría después. Esto aún no había terminado. Robert regresó a su oficina donde varios oficiales superiores lo estaban esperando, sus rostros dibujados por la tensión. Sabían lo que había sucedido con Mitchell, y sabían que el juicio de Robert dictaría el destino de todos los involucrados en este lío. Jefe, uno de ellos comenzó con cautela. La situación de Mitchell ha generado algunas preocupaciones. Robert lo miró bruscamente. Las preocupaciones, es así como lo llamamos ahora. El oficial se movió incómodo. No se trata solo de él, señor, hay otros involucrados, oficiales que miran para otro lado, oficiales que no siguieron el protocolo. Esto podría explotar si no tenemos cuidado. Robert apretó la mandíbula. Sabía lo que decía el oficial. Ya no se trataba solo de Mitchell. Se trataba de la cultura que había permitido que alguien como él prosperara en el departamento, y si Robert quería justicia verdadera, tendría que derribar esa cultura pieza por pieza. No me importan las consecuencias. Robert dijo con firmeza que este departamento está podrido hasta la médula y que se detendrá hoy. La sala se quedó en silencio cuando sus palabras se asimilaron. Sabían que habría consecuencias, que la exposición de la corrupción dentro de los bancos podría sacudir los cimientos de su departamento, pero a Robert no le importaba. Había perdido toda tolerancia a las excusas para el compromiso por cualquier cosa menos que una rendición de cuentas completa. Levantó la mirada y recorrió a los hombres frente a él. Vamos a limpiar la casa. Todos los oficiales que tuvieron algo que ver con lo que le pasó a mi hija serán responsables de cada encubrimiento, cada abuso de poder. Todo termina aquí. Los oficiales asintieron con tristeza, sabiendo que el jefe hablaba en serio. Este era el comienzo del ajuste de cuentas y no había vuelta atrás ahora que salían de la oficina para comenzar las investigaciones. Robert se reclinó en su silla. El peso de los últimos días se posaba pesadamente sobre sus hombros. Había hecho lo que tenía que hacer por Emily para obtener justicia, pero el costo había sido alto fuera de la estación. Continuaba zumbando con actividad, pero la mente de Robert estaba en otra parte. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Habría consecuencias para el departamento, para su carrera, para todo lo que había construido, pero mientras Emily estuviera a salvo, mientras pudiera sanar, valía la pena. En ese momento se dio cuenta de que no se trataba solo de venganza, se trataba de asegurarse de que nadie más sufriera, nunca como lo había hecho su hija. Se trataba de restaurar la integridad de la insignia de la ley y de la justicia misma. El olor estéril del hospital flotaba en el aire, un marcado contraste con el caos y la violencia que se habían apoderado de los últimos días de la vida de Robert. Ahora, en la tranquilidad de la sala de recuperación, toda la ira de Robert se había apoderado de él. La furia y la búsqueda desesperada se habían derretido en algo más. Alivio. Robert se sentó en la habitación del hospital junto a la cama de Emily y observó cómo su hija descansaba. Su cuerpo se recuperaba lentamente de la pesadilla que había soportado. Su rostro todavía estaba magullado. Los morados y azules oscuros se destacaban contra su piel suave. Su brazo estaba envuelto de forma segura en un yeso suspendido ligeramente para mantenerla cómoda. Cada vez que la miraba, el peso de todo lo que había sucedido se instaló profundamente en su pecho, pero también había una ligereza. Ahora Emily estaba viva y estaba a salvo. Robert había visto muchos horrores en su carrera, pero nada lo había preparado para ver a su hija así. La idea de que ella fuera torturada, rota, en las manos de un hombre en el que había confiado para servirle era algo que lo perseguiría por el resto de su vida, pero aquí estaba ella, fuerte de una manera que hizo que su pecho se hinchara de orgullo. Incluso en medio de todo ese dolor, Emily se movió levemente. Sus ojos se abrieron revoloteando cuando vio a Robert sentado a su lado. Su rostro se suavizó en una sonrisa cansada. «Papá», susurró. Su voz era débil pero llena de emoción. Robert se inclinó hacia adelante tomándola.
Mano ilesa suavemente en la suya. Estoy aquí, cariño, estoy aquí. Por un largo momento no hablaron. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, pero no había necesidad de llenarlo con explicaciones. Ambos sabían la profundidad de lo que había sucedido, y ninguno de ellos necesitaba revivirlo. Lo que importaba era que ahora estaban juntos, y que Emily iba a estar bien. Estaba tan asustado. Papá, Emily, admitió suavemente. Su voz se quebró ligeramente. No sabía si alguna vez saldría de allí él. Agarre de Robert en su mano, apretó su garganta apretándose con emoción. Lo sé, bebé, lo sé, pero ahora estás a salvo, nadie te va a lastimar nunca más. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily mientras miraba a su padre, el hombre que siempre había sido su protector, su roca. Siempre había sabido que era fuerte, pero ahora después de todo veía hasta dónde llegaría por ella. Gracias por encontrarme, susurró su voz apenas audible. Pensé que iba a morir. Robert tragó saliva con fuerza reprimiendo las emociones que amenazaban con desbordarse. Siempre te encontraré, dijo. Su voz estaba cargada de promesas. No importa dónde estés, no importa lo que pase, siempre vendré por ti. Emily asintió, sus lágrimas resbalaban por sus mejillas magulladas. Hubo un momento de silencio antes de que volviera a hablar. ¿Qué le pasó? Jason, el nombre hizo que la mandíbula de Robert se apretara, pero se obligó a mantener la calma. No volverá a lastimar a nadie, Robert dijo simplemente. Su voz se endureció. Ya se ocupó de él, terminó. Emily no presionó más, confiaba en su padre implícitamente, y no necesitaba saber los detalles. Era suficiente saber que el hombre que había tratado de destruirla ya no era una amenaza. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación, y Robert se giró para ver al médico entrando en la habitación. El médico le sonrió amablemente a Emily, asintiendo con aprobación mientras revisaba el historial al final de la cama. Te estás recuperando bien, Emily, dijo. Que llevará tiempo, pero eres fuerte, te recuperarás, Emily. Sonrió levemente agradecida por las palabras tranquilizadoras del doctor. Gracias. El doctor miró a Robert, dándole una mirada cómplice. Está en buenas manos, jefe. Ambos han pasado por mucho, pero nos aseguraremos de que reciba la atención que necesita. Robert asintió, apreciando el apoyo silencioso del doctor. Después de unas pocas palabras más, el doctor se fue dejando a padre e hija solos. Una vez más, Emily se movió levemente en la cama, haciendo una mueca mientras trataba de encontrar una posición más cómoda. Va a tomar un tiempo, dijo con una risa débil señalando su yeso y moretones. Robert sonrió aunque todavía había una sombra de tristeza detrás de eso. Sí, pero llegarás ahí. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Emily lo miró por un largo momento, su expresión seria. ¿Qué hay de ti? Tu papá has pasado por mucho. El departamento todo. Robert suspiró inclinándose hacia atrás en su silla mientras pasaba una mano por su cabello canoso. Me las arreglaré, dijo en voz baja. Va a haber consecuencias. Mucho, pero esa no es tu carga para llevar ahora mismo. Lo único que importa eres tú mejorando. Emily sacudió la cabeza, su expresión llena de preocupación. Pero papá, es más que eso. Has pasado toda tu carrera construyendo ese apartamento, y ahora está corrupto. Robert interrumpió, su voz firme pero no enojada, y es mi responsabilidad arreglarlo. Debería haberlo visto antes, debería haber sabido lo que estaba pasando bajo mis narices, pero ahora que sé lo derribaré. Si es necesario lo reconstruiremos desde cero. Los ojos de Emily se suavizaron con comprensión. Ella sabía cuánto había significado el departamento para su padre, cuánto había dedicado su vida a servir y proteger a su comunidad, pero ahora después de todo podía ver que su deber hacia la ley y la justicia iba más allá de su apego personal a su carrera. Creo en ti, papá, dijo suavemente. Sé que harás lo correcto. Robert sonrió aunque no llegó a sus ojos. Gracias, cariño, eso significa más para mí de lo que sabes. Por un rato se sentaron juntos en la habitación silenciosa. El zumbido de las máquinas del hospital era el único sonido a su alrededor. La tensión que había consumido sus vidas durante los últimos días pareció disiparse lentamente, reemplazada por la calidez de su vínculo, la fuerza de su amor mutuo. Voy a superar esto, papá, dijo Emily, después de una larga pausa, su voz llena de determinación. No voy a dejar que lo que pasó me rompa. Robert la miró con orgullo hinchándose en su pecho. Sé que lo harás, siempre has sido fuerte. Emily extendió su mano otra vez, y Robert la tomó agarrándola fuerte. Lo superaremos juntos, dijo suavemente. Robert asintió con el corazón pesado pero lleno de resolución. Juntos. A medida que pasaban las horas hablaban en voz baja, a veces cayendo en un silencio cómodo. Lo peor había quedado atrás ahora, y aunque había batallas por delante tanto personales como profesionales, también había esperanza. Se tenían el uno al otro, y eso fue suficiente. La puerta se abrió una vez más, y una enfermera entró ofreciendo una suave sonrisa mientras revisaba a Emily. Ya casi es hora de que descanse, señorita Carter, dijo suavemente. Pero te irás a casa pronto. Emily sonrió agradecida, y Robert se inclinó para besar a su hija en la frente. Volveré mañana, prometió mientras se daba la vuelta para irse. La voz de Emily lo detuvo. Papá. Robert hizo una pausa mirándola. Te amo, susurró, sus ojos llenos de la profundidad de todo lo que habían pasado. Robert sonrió con el corazón lleno. Te amo también, Emily, y mientras salía del hospital hacia la brillante luz de la
Mañana Robert sabía que lo que fuera que les deparara el futuro lo enfrentarían juntos. Mientras Robert salía del hospital, el peso de los últimos días comenzó a levantarse. Su hija estaba a salvo, se había hecho justicia, y aunque el camino por delante sería desafiante, lo enfrentarían juntos. Respiró profundamente sintiendo una sensación de cierre, sabiendo que había hecho todo lo posible para proteger a su familia y reconstruir lo que estaba roto, pero este era solo el comienzo para Emily y para él. Departamento y para todos cualquiera que haya sido agraviado por aquellos que abusan de su poder. El cambio estaba por venir. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Tu apoyo ayuda a difundir la conciencia y dar vida a historias como esta. Gracias por mirar y estar atento para más.